El intelecto no tiene la capacidad de asimilar y valorar toda la información que se presenta en relación a cualquier problema. Por lo tanto, no sabemos lo que realmente está sucediendo en momento alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo creer que lo que está sucediendo allá afuera es esto, esto y esto. O sea, interpreto la realidad. Todos nosotros, todo el tiempo con la mente esta, la cabeza, estamos interpretando lo que sucede. Estamos dando un significado. Pero en realidad eso no es lo que realmente sucede. Lo que sucede es lo que sucede, que yo no tengo ni idea. Entonces yo limpio para que todo eso que está causando un desorden, podemos decir, ahí fuera, que en realidad es aquí dentro, ¿no? Entonces eso es lo que yo limpio, ¿sí? Entonces todo se ordena a mi alrededor. Pero yo siempre lo tengo que hacer sabiendo que el que está percibiendo soy yo. O sea, desde mi conciencia, ¿no? Cuando decimos a la divinidad o a Dios, que es lo mismo, si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar estas cosas, que es una frase muy común de Ho'oponopono, ¿no? La voy a volver a repetir. Si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar esas cosas. Al soltarse esas cosas, cambiamos nuestro mundo interno y esto hace que el mundo externo aparentemente cambie. Entonces, el problema, como dice el Dr. Len, es el intelecto, ¿sí? En el curso de milagros le llaman el ego y en otras filosofías le llamarán de otra manera. O sea, no importa el nombre que se le ponga. El problema siempre es mi mente intelectual, esta que yo creo que piensa. Esa es la que ocasiona todos los problemas. Entonces, cuando un problema me aparece en mi existencia, automáticamente el intelecto, ¿sí? O sea, yo, que yo creo que soy yo, empieza a buscar, como si fuera un detective, a dónde echar la culpa, ¿no? La culpa de esto la tiene fulano, o si no la tengo yo también puede ser, ¿no? Y sigo buscando ahí fuera el origen de mi problema. Y nunca lo voy a encontrar porque el origen de mis problemas está siempre dentro mío y nunca fuera. Y hasta que no haga este cambio y comience a asumir la responsabilidad y darme cuenta de que soy yo la que estoy percibiendo erróneamente, por mucho Ho'oponopono que practique o que practique lo que practique, nada va a cambiar. Morna Simeona enseñaba que nosotros estamos aquí para traer paz a nuestra vida. Y si traemos paz a nuestra vida, todo nuestro alrededor va a estar en paz. ¿Sí? Y eso es de lo que tengo que tomar conciencia. Que cuando yo no estoy en paz, obviamente la que está teniendo el problema soy yo. Yo soy la que estoy percibiendo erróneamente. Nunca son los demás. Bien. Entonces la gran pregunta, vuelvo a repetir, que el Dr. Len enseñó y que es fabulosa y que hay que practicar así, el Ho'oponopono, no solamente decir gracias, gracias y nada más, sino que primero tengo que situarme en la conciencia, darme cuenta de que soy yo y preguntarme, ¿qué está sucediendo en mí que estoy experimentando esto? Esa pregunta es fundamental, hay que anotársela en algún lado si no me la acuerdo y internalizarla para repetirla. ¿Qué está pasando en mí que estoy teniendo esta situación o que estoy experimentando esto? ¿Qué está sucediendo en mí que estoy experimentando esto? El Dr. Len explicó 1000 veces que la mente, intelecto, nunca entiende las cosas como son. ¿Sí? Recordemos eso que es fundamental. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es ver la interpretación de lo que está sucediendo. Nunca estoy viendo lo que realmente sucede. Porque mi mente intelectual tiene un esquema. ¿Se acuerdan que les dije? Si pasa esto, esto. Si esto, esto. Las decisiones, recuerden que son tomadas antes de que las
de que nosotros creamos que tomamos una decisión, porque se toman a nivel inconsciente. Tenemos que entender con mucha claridad que la mente es perfecta. Lo que no es perfecto son los datos o memorias que nuestra mente contiene. ¿Se acuerdan? Que la otra vez hablamos de los datos. Los datos, el virus, el programa es el problema. No la mente no tiene ningún problema. El problema es el programa que hay en mi mente. Eso es lo que a mí me hace creer que yo tengo problemas, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con el Ho'oponopono, lo que estoy trabajando es sobre las memorias, ¿sí? No sobre mí, para arreglarme a mí como persona y ahora portarme bonito y lindo, ni que los demás se porten bonitos y lindos, no, sino sobre el virus, sobre el programa. El doctor Len habla, y para las personas, y él dice que busca dentro de sí las memorias que comparte en común con los demás. Él solo necesita una persona que esté preparada para ser 100% responsable. ¿Quién es esa persona? Yo. Yo soy el único que estoy practicando esto. Entonces yo soy el que tengo que pedir ayuda o permitir que esas memorias se borren. Yo hago la petición. ¿Sí? No tengo que pedirle a todos los demás que la hagan junto conmigo, ni necesito que otros sientan y piensen lo mismo que yo, porque todo está en mí. Entonces me miro a mí mismo, dentro mío, para limpiar lo que causa los problemas que parece que están ahí fuera, ¿no? Si por ejemplo aparece algún aspecto de rabia, ¿no? O una persona rabiosa ahí en mi experiencia, ¿no? Puede ser que sienta yo la rabia o haya otro que es rabioso, enojado, ¿no? Yo asumo el 100% de responsabilidad y me pregunto, ¿qué hay en mí que necesito liberar que está haciendo aparecer esta experiencia? La voy a volver a repetir. ¿Qué hay en mí que necesito liberar que está haciendo aparecer esta experiencia? Yo observo en mí qué memorias están causando la situación y esas memorias se las ofrezco a la divinidad o a Dios, como quieran llamarle, para que las cancele o las borre. También son términos que los podemos usar indistintamente, ¿no? El doctor Len confesó, ¿no? Sabemos que hace poco que falleció el doctor Len, ¿no? Que el Ho'oponopono es difícil de practicar. Bueno, en realidad todo es difícil de practicar porque como nosotros en realidad no queremos practicar nada, yo siempre digo, ¿no? Queremos que se nos arregle todo pero sin hacer nada. Sería muy lindo, ¿no? Decir, que se me arregle todo y ya está, ¿no? Pero no sucede así. El doctor Len dijo que era difícil y que no pasa un día que él no se aborrezca, dice, y está irritado preguntándose cómo o pensando. Nosotros estamos todo el día pensando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿No? Pero si yo estoy consciente de que siempre estoy analizando la experiencia, analizando esto que yo le llamo mi vida, mi realidad, ya tengo el primer paso para decir, no está ahí fuera el problema está dentro mío, ¿no? Entonces, es muy difícil mirar a los demás y no juzgarlos. Y eso lo tenemos que reconocer y ser honestos, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo no juzgo, nunca critico ni nada. Pero bueno, quizás no estamos siendo conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, primero me tengo que dar cuenta de esta actividad que hay dentro de nosotros que es muy potente, que siempre me tira para proyectar ahí fuera y echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Porque fíjense que al doctor Len también le pasaba, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos conceptos acerca de alguien, no importa si de una persona, sino también de una situación, ¿no? Tenemos que practicar. Porque tenemos que recordar, como dice el doctor Len, que aquella persona también es Dios igual que yo, un pedacito de Dios igual que yo.
expresándose de aquella forma. No importa si lo veo que es rico, pobre, un ladrón, un miserable, lo que sea, porque todos esos conceptos son míos. No tienen nada que ver con el otro. Si yo sigo pensando que existe gente mala, es porque todavía en mi inconsciente está esa idea, esa creencia de que la maldad existe. Y para Dios no existe la maldad. Dios es uno, no son dos, es uno. Nosotros parece que somos muchos, sí, 7.000 billones de humanos parece acá en la Tierra, pero Dios es uno. Y nosotros queremos decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Así de potentes nos creemos. Como que somos un puntito en el universo, pero yo me creo que yo sé cómo son las cosas. Y ahí está el gran problema. Entonces, como yo sé, entonces juzgo y digo que los otros son los que son injustos, o que esta situación que estoy viviendo es injusta, y todo el tiempo estoy atrapado ahí. O sea, en una situación o postura que se llama víctima, que nos encanta a todos estar. Yo me lo veo todos los días eso, ¿no? Entonces, en todas las filosofías existe esto, ¿no? Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, y separados por un cuerpo calloso, ¿no? Y fíjense en que cada uno de esas partes del cerebro cumple una función diferente. La parte izquierda es más racional y la parte derecha es más intuitiva. Entonces, esa separación que está tan bien plasmada en la imagen o representación de nuestro cerebro dividido, es la misma división que todos vivimos internamente entre lo masculino, lo femenino, el bien, el mal, la víctima, el perpetrador, Dios, yo. Como si Dios fuera una cosa y yo fuera otra. Pero Dios es uno y Dios nos creó a todos igualitos. Ahora que como cuerpitos parecemos más bonitos unos, otros más feitos, uno más gordo, otro más alto y no sé qué. Bueno, son diferencias en las formas. Pero en el contenido somos todos el mismo. Y eso es lo que nosotros no queremos aceptar, que la otra vez le dije que se llamaba deseo de ser especial. Acá todos queremos tener razón, y ese es el gran problema. Y parece ser que Dios no nos da la razón. Porque yo muchas veces me encuentro hablando con Dios y diciéndole, pero Dios, ¿por qué? Si aquella otra persona está mala conmigo, ¿por qué? Yo tan buena que soy, todo lo que hago, voy con el corazón en la mano y ella me rechaza o no sé qué. Bueno, eso está en mí. Dios no sabe, no entiende eso. No le puedo hablar desde ahí. No sabe de mis conflictos humanos. Sabe de mis conflictos internos. Entonces yo lo que tengo que sanar son mis conflictos internos. No lo humano, porque no podemos pretender en la vida llevarnos bien con todos porque es un poco medio imposible, ¿no? Pero conmigo sí me tengo que aprender a llevar bien. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo tengo que querer estar en paz. Pero profundamente querer estar en paz. Si no, no voy a estar en paz. Y tengo que estar atento todo el tiempo a ver si realmente me siento en paz y a mi alrededor veo paz. Si no es así, otra vez me tengo que preguntar qué hay en mí que necesito liberar. Todas las personas y situaciones que aparecen en nuestra vida siempre aparecen para ayudarnos, para mostrarnos qué es lo que necesitamos liberar.